Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Soy Janet y el día de hoy vamos a hablar acerca de la ética y el derecho. Sabemos que el derecho es un conjunto de leyes, pero esas leyes muchas veces son cuestionables. Tal es el caso que traigo a continuación, las leyes nazis, que dieron como resultado luego el juicio de Nuremberg. ¿Qué nos decían las leyes nazis? Vamos a irnos y remontarnos en la historia a 1945. Durante la Segunda Guerra Mundial se promulgaron algunas leyes en contra de los judíos, leyes antisemitas. Entre ellas tenemos la expulsión de los judíos de los cargos públicos. Los decretos de guerra se iban haciendo mucho más fuertes y más salvajes con el paso del tiempo. Y tenemos las leyes de Nuremberg, que nos hablaba acerca de la ciudadanía del Reich. O sea, si uno era alemán, sí gozaba de los derechos de un ciudadano, de ser ciudadano. Si en cambio era judío, no contaba con nada. Entonces, esas eran las leyes nazis, leyes antisemitas. Pena de muerte, como lo dije, se iban haciendo más salvajes. Y la pena de muerte se le establecía a quién? A quien le vendía sus propiedades o quería vender sus propiedades a extranjeros. Lógicamente esos extranjeros eran los judíos. ¿Qué pasó luego? Cuando ya termina la Segunda Guerra Mundial, cuando los aliados vencen a Alemania, ocurre el juicio de Nuremberg, que fue un tribunal internacional en el que se encontraban pues las cuatro potencias ganadoras. Fueron Estados Unidos, Inglaterra, la Unión Soviética y Francia. Cuatro de esos países. Entonces, ¿fue el primer tribunal institucional internacional? Sí. Ok, hasta ahí está bien. Quería sentar las bases del derecho internacional, de defender los derechos también, de haber en algún punto, en algún otro país, alguna guerra, también. Hasta ahí está todo bien. El punto son las inconsistencias durante este juicio, basados en leyes también. Y aquí vemos que también es cuestionable. Y fue muy cuestionable el juicio de Nuremberg. ¿Por qué? Porque fueron los vencedores los que tomaron ellos mismos la justicia. Ahora, en el tema de la justicia de los vencedores, vamos a ver esto. Si fue Estados Unidos uno de los vencedores, ¿no fueron ellos los que también lanzaron la bomba atómica? Acabando con la vida de personas que no tenían nada que ver con el tema. ¿Y por qué a ellos no se los juzgó? Fue cuestionable. Ahora, se les castigó a algunos de estos líderes, porque lo que buscaba el tribunal era castigar a los líderes del Tercer Reich. Se le castigó a algunos de esos líderes, exactamente a 7, con la pena de muerte, que consistía en la horca. ¿Cómo puedes castigar tú un delito con otro delito? Y ahora, el más importante y el que de verdad a mí en lo personal me indigna sobremanera, es el principio de la retroactividad. ¿Qué es esto? Me dirás tú. En nula en crimen, nula pena sine ley. Es decir, se juzgó en base a leyes que se iban a crear después, que se crearon después de los delitos. ¿Y qué nos dice ese principio? Que la ley tiene que estar presente cuando se realiza el delito. O sea, no podemos juzgar un delito si todavía no hay ley. Y en ese momento, es verdad, los nazis cometieron todas las atrocidades posibles. Nadie lo discute. Pero en ese momento no había una ley internacional, no existía ley internacional que diga o establezca que debían ser condenados a la horca, que debían ser condenados a la pena de muerte. Entonces, en ambos casos, tanto en las leyes nazis como en el juicio de Nuremberg, se cometieron actos cuestionables en base a la ley, utilizando la palabra ley. Eso nos deja pues como lección que muchas veces el derecho es injusto. Muchas veces en nombre del derecho se cometen actos indebidos, actos cuestionables y actos que dejan de lado la ley en sí. Entonces hay que pensar nosotros como futuros abogados cómo es que vamos a aplicar